En este momento ustedes ya están viendo. Sí, profe. Muy bien. Entonces yo les recuerdo que aquí estaba el anterior informe y formato de informe, ¿cierto? Es decir, la guía y formato de informe. Al igual, esta práctica viene práctica e informe, metales y no metales en el mismo documento. Todo con el fin de que primero los entregaran juntos y segundo, no se pusieran a buscar guía y luego formato y llenar la guía, porque algunas personas llenaban la guía y no el formato y me las enviaban. Entonces, no llenar una guía que es no el formato, sino que en ambos documentos estaban igual. Entonces, yo quiero que como ya entramos en materia, yo quiero que ustedes me digan si dentro de lo que hemos visto en química, o lo que han visto en química, ya vieron el tema de tipos de elementos que hay en la tabla periódica. Les recuerdo que la tabla periódica es esta, y que recuerdo que tenemos metales, semimetales, no metales, y eso ya lo hemos visto en el laboratorio, en la clase de química, ¿cierto que sí o no? Sí, profe. Eso quiere decir que en este momento ya vimos las propiedades, ya vimos qué tipo de elementos hay en la tabla periódica, etcétera, etcétera. Entonces este laboratorio solamente se trata como de afianzar conocimientos que ya tenemos de la teoría, es decir, afianzar parte de ese entendimiento que debemos tener ya de los elementos que realmente tenemos en la naturaleza. Y más que hablar de afianzar conocimientos de la teoría, es como afianzar o familiarizarse con esos conocimientos de la naturaleza, de lo que tenemos alrededor, de todo lo que nosotros podemos aprender a controlar si aprendemos este conocimiento que nos está, pues que estamos aprendiendo en este momento en química. Entonces, como les decía, recuerden que teníamos metales, no metales y semimetales, que es la diagonal. Y recordando que dentro de los no metales hay una belleza que se ubica en la primera ubicación de la tabla periódica, que es el no metal, pero que tiene características de electrónicas muy similares a los metales, como el hidrógeno. El hidrógeno es un no metal y su carga es diferente a los no metales, es positiva. Y por lo tanto, y no solamente por eso, porque su carga es positiva, sino por sus propiedades, es decir, radio atómico, tamaño atómico, peso atómico y número atómico, merece esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabiendo que él es un no metal. Es decir, el resto son metales, todos los de acá no metales y los semimetales que están en la diagonal, a excepción de esta belleza que se ubica en la primera casilla de la tabla periódica. Muy bien. Entonces, ya sabiendo eso y sabiendo que ustedes ya lo saben, habíamos dicho que ellos tenían propiedades. Entonces, por ejemplo, los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto uno, que ya lo habíamos hablado. Reflejan la luz cuando yo los pulo, ¿cierto? Reflejan la luz. Reflejan la luz y se corroen o se oxidan, es decir, ellos reaccionan con facilidad. Ojo con lo que dice acá. Al oxidarse, entonces ellos tienden a ceder electrones. ¿Listo? Tienden a ceder electrones. Entonces, eso quiere decir que, entonces, cuando ellos ceden electrones, ellos fácilmente, chicos, si me voy a ir a la tabla periódica, ellos fácilmente podemos decir que son los que cuando ceden electrones quedan normalmente de naturaleza común con carga positiva. Les voy a pedir un minutico, denme un minutico, por favor. Entonces, quiere decir, chicos, que si vuelvo a la guía de laboratorio, si ellos se oxidan, quiere decir que ellos reaccionan cediendo electrones. Cuando yo me oxido, cedo electrones. Entonces, cuando yo me oxido, gano oxígenos, pierdo hidrógenos y gano electrones. Eso quiere decir que y cedo electrones, disculpen, no gano electrones, sino cedo electrones.
Entonces, eso quiere decir que cuando yo reacciono, tiendo a quedar con carga positiva. Por eso hablábamos que cuando yo les decía que los metales, de forma natural, tienden a quedar con carga positiva, inclusive esta belleza tiende a ceder sus electrones, sus electrones, por su capacidad de formar ácidos. Entonces, por lo tanto, ellos son de forma natural con carga positiva y por eso se oxidan. Entonces, ojo, es muy directamente proporcional el hecho de yo oxidarme y tender a tener carga positiva de forma natural. Muy bien, son maleables, ¿qué quiere decir? Que yo los puedo transformar. Ah, profe, pero yo le tengo que subir la temperatura. Sí, pero ellos se dejan transformar sin que haya cambio de estructura. Son dúctiles, igualmente pueden ser moldeados. Son tenaces porque presentan resistencia a fuerza, a presión, a atracción, a diferentes procesos mecánicos. Son conductores, sí, por eso es que cuando los maleamos y los hacemos dúctiles, es decir, los volvemos un hilito, ellos nos pueden ayudar a conducir no solamente la electricidad, sino también nos ayudan a conducir otras señales del espectro electromagnético. ¿Tienen alta densidad? Claro, son pesados, eso es lo que indica que tienen alta densidad. ¿Tienen baja electronegatividad? Claro, si ellos tienden a ceder sus electrones, eso quiere decir que no son amantes de los electrones, al contrario, ellos no son electrófilos, ellos tienden a ceder esos electrones, entonces ellos tienen baja electronegatividad. Y generalmente, como tienen baja electronegatividad y se oxidan, sus sales forman iones electropositivos, es decir, cationes, porque como yo cedo los electrones, quedo cargada positivamente. Algunos presentan magnetismo, no todos, pero por ejemplo el oro, el hierro, el aluminio son magnéticos, presentan propiedades magnéticas y en su mayoría provienen de minerales, de la corteza, de la tierra, de las rocas, ¿cierto? Entre otras cosas. Al mirar la tabla periódica los vemos agrupados a la izquierda, ¿cierto? Y en la primera columna se refiere a los metales alcalinos, alcalino-térreos, hacia el centro se ubican gran cantidad de metales llamados de transición, y a la derecha encontramos los metales del bloque B o los metaloides. Muy bien, entonces, chicos, estas son las propiedades de los elementos metálicos. Eso indica que los no metales, como lo habíamos dicho en la tabla periódica, me voy a ir a la tabla periódica, los no metales, si estos presentan unas propiedades, ellos tienen las propiedades totalmente contrarias. Entonces, si estas bellezas que están acá son sólidos, ellos tienden a ser gaseosos o líquidos. Si ellos son duros, ellos tienden a no ser duros, a ser muy flexibles. Si ellos son conductores, estas bellezas no son conductoras. Si ellos dan brillo, ellos no pueden dar brillo. ¿Entendido lo que les acabé de decir? ¿Entendido lo que les acabé de decir o no? Sí, profe. Entonces, para terminar, chicos, profe, y entonces los semimetales, chicos, pues los semimetales indican que tienen propiedades tanto de metales como no metales. Entonces, si ellos son conductores, ellos no son conductores, estos son semiconductores. Si ellos son duros, ellos son frágiles, no son duros, pues ellos son blandos, no necesariamente duros, pero la consistencia es mucho mayor que la de los no metales. Eso quiere decir que si yo me sé las propiedades de los metales, generales de los metales, y me sé las propiedades físicas de los no metales, puedo predecir, puedo esperar unas propiedades muy características de los semimetales. Entonces me voy a devolver a la guía. Eso quiere decir que acá están, de todas maneras, acá están propiedades generales de los metales, propiedades de los no metales. Entonces, en el laboratorio de hoy, en el procedimiento que nosotros hemos planteado para esta guía, es simplemente para que reafirmemos conceptos que ya debemos tener de los elementos de la tabla periódica, es decir, de los átomos que están representados en esa tabla periódica. Entonces vamos a hablar, ojo, el primer ítem, diferencias físicas. Ah, profe, diferencias físicas, eso quiere decir que me voy a basar en las propiedades físicas. No va a haber cambio, ellos no van a reaccionar. ¿Entendieron? Entonces, propiedades físicas. Entonces dice, anote las diferencias encontradas entre los metales y no metales y para ello revise los siguientes enlaces. Nosotros les propusimos aluminio, zinc, carbón, azufre. Pues aquí hay elementos metálicos y hay elementos no metálicos. ¿Qué les proponemos? Consulten la información. ¿Dónde? En Wikipedia. Wikipedia es una buena colección de información
de los elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, los enfocamos a que vayan al enlace de Wikipedia para cada elemento. Dice, después de observar los enlaces, las imágenes, complete la siguiente tabla. Chicos, es una realidad. Esto no solamente lo llenan con lo que ustedes leen acá, porque esto es para que ustedes reafirmen conceptos, ¿cierto? Donde ustedes leen aluminio, y el aluminio debe ser duro, debe ser magnético, debe ser metal, debe ser sólido. Profe, no le estoy escuchando, apagó el micrófono. Les agradezco, chicos, que no me silencien el micrófono. Alguien me ha silenciado el micrófono. Les agradezco que no me silencien el micrófono. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, eso quiere decir, chicos, que no solamente es que ustedes vayan, lean y reafirmen conceptos, sino también que ustedes tengan la forma de llenar este cuadro. Entonces dice aluminio, azufre, bueno, creo que aquí hay un carbón, azufre. Creo que acá aluminio, azufre, aquí me falta, sí, me falta el carbón. Entonces, ojo que aquí hay un error, es carbón, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué simplemente que tengo que hacer? El símbolo. Ah, Wikipedia me lo da. Sí, Wikipedia me lo da. ¿Pero dónde más lo tienen ustedes? Aquí en la tabla periódica. Muy bien. Entonces, como ya lo tenemos en la tabla periódica, lo ponemos. Me está preguntando si es duro, si es frágil, es decir, si es metal o no metal. Entonces, yo no solamente puedo responderlo porque sé si él es metal o no metal según la ubicación en la tabla periódica, sino también porque he leído todo lo que me dice de los elementos. Ahora, si es brillo, si da brillo o no da brillo, también lo puedo responder por mis conocimientos en la tabla periódica, pero también lo puedo afianzar con las lecturas que haga acerca de ellos. Y responder si es metal o no metal, no solamente me lo va a decir la lectura, sino que también lo sé por la ubicación en la tabla periódica. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ya podemos completar esa tabla. Ahora vamos a hablar de las diferencias químicas. Quiere decir cómo reaccionan. Dime. Entonces ahí donde se repite ese aluminio ponemos carbono. Sí, por favor, Sandra Lucía, ese es un error mío. Ese es un error mío, que en vez de colocar carbono, coloqué otra vez aluminio, ¿ok? Entonces, sí, ahí hay que reemplazar por carbono. ¿Listo? Muy bien, gracias. Entonces, aquí en el siguiente ítem vamos a colocar diferencias químicas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias químicas? Entonces, ojo, cuando yo tengo una diferencia química, cuando puedo analizar sus propiedades químicas, es decir, ellos cómo reaccionan. Quiere decir que aquí ya va a haber cambio, ya no va a ser el elemento como tal, sino que va a haber una reacción, ¿ok? Una reacción donde su estructura química cambie. Entonces, vamos a empezar. Para diferenciar las propiedades químicas entre un metal, visite el siguiente enlace. Entonces, vamos a visitar este enlace. Yo quiero contarles que es un enlace totalmente académico, es de la Universidad Autónoma de México, es para sus reproducciones con fines no lucrativos, es decir, nadie lo puede utilizar para ganar dinero si no se gana una buena demanda en la universidad. Entonces, y aquí están las indicaciones. Sin embargo, yo voy a hacer uno de los elementos con ustedes. ¿Cuáles elementos tenemos? Parecidos a los que teníamos arriba, ¿listo? Parecidos a los que teníamos arriba. Tenemos potasio, azufre, calcio, carbono. Entonces, con lo que vamos a hacer allá, eso les va a dar a ustedes para llenar esta tabla y para responder todo lo demás del resto de la guía, que es hasta acá, es muy corta. Entonces, para que ustedes vean qué es lo que tenemos que hacer, los invito a que vayan conmigo al enlace. Entonces, lo voy a copiar y me lo voy a llevar para una pestaña del explorador y voy a entrar. Y con ustedes voy a hacer uno de los elementos, uno solo de los elementos, ¿ok? Porque ya los otros los hacen ustedes, ya lo demás lo analizan ustedes, ya lo demás lo piensan ustedes, ¿ok? Muy bien, entonces, en ese caso, voy a entrar y miren, dice laboratorio virtual, reacciones de elementos metálicos y no metálicos con el oxígeno. ¡Ah! Ya va a haber una reacción química. Ya ellos no van a ser metales, sino van a ser algo que se produce con la reacción con el oxígeno. Entonces, normalmente si quieren saber pues quién lo hizo, a qué pertenece a la Universidad Adventista, a la Universidad Autónoma de México, y la ficha didáctica pues les enseña. Vamos a darle clic en entrar. Siempre que nosotros vamos al laboratorio, pues este es un laboratorio virtual, nos van a hablar de las medidas de bioseguridad. Nosotros lo hablamos en la primera clase que tuvimos. Vamos a tener que exponer una hipótesis, es decir, yo siempre que voy al laboratorio, por eso se les pide leer la guía,
me voy con una hipótesis, es decir, con un pensamiento acerca de lo que voy a obtener cuando estoy en ese laboratorio. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir chicos, eso quiere decir que a mí simplemente yo voy a tener como unas expectativas de lo que voy a obtener en el laboratorio. Entonces, sea que nosotros no lo hagamos estrictamente como lo vamos a hacer aquí en esta aplicación, que yo diga, es que yo pienso que voy a obtener tal cosa. Siempre, chicos, siempre. Yo llevo 11 años enseñando este tipo de materias y siempre que un estudiante llega me dice, profe, ¿qué vamos a obtener, profe? ¿Y cómo se va a ver? Siempre hay expectativas. Puede ser que ustedes lo sepan, no lo sepan, siempre lo va a ver. Aquí la diferencia es que la aplicación me pide que lo haga, que lo escriba. Ok, muy bien. Nos dicen material del trabajo laboratorio, ya lo hicimos en la segunda práctica o en la primera práctica con ustedes, hicimos o vimos el manual de laboratorio. Es más, ustedes hicieron un informe para reconocimiento de material de laboratorio. Hicimos la preparación del experimento. Se hace la preparación del experimento, como yo se los dije en laboratorios pasados, chicos, que hicimos destilación. Yo les decía, chicos, hacer una destilación no es difícil. Hacer un proceso, una reacción, no es difícil. Hacer un proceso de purificación y separación no es complejo. Porque después de que tú tienes el conocimiento, nada es complejo, chicos. Pero lo que yo les decía en aquella oportunidad era que lo complejo viene cuando yo tengo que hacer el montaje, cuando yo ese montaje lo tengo que dejar bien hecho para que no haya fugas, para que el montaje sea el que yo necesito y sea efectivo. Hacer el procedimiento, después optimizar ese procedimiento, es decir, cuándo tengo, en qué tiempo tengo, cuánta temperatura tengo que tener, es decir, optimizar las condiciones. Y cuando ya tengo optimizadas las condiciones, pues eso se va como agüita por un tubo, ¿cierto? Se va fácil. Pero después de que yo hago el experimento, tengo que desarmar, limpiar y lavar. Es decir, hacer la limpieza respectiva. Y así nos tocaría en el laboratorio, nos tocaría armar el montaje, hacer el ensayo, que es fácil, luego optimizar lo que no es fácil, se basan en el análisis, en el conocimiento, en la pericia que yo tenga, y aparte de eso, luego limpiar, que es como estar en la cocina, hacer la comida y no lavar la loza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces hacemos la preparación del experimento, hacemos la obtención. Ojo, que aquí dice de óxidos. Y, profe, ¿por qué dice de óxidos? Porque vamos a reaccionar con el oxígeno. Todo lo que reacciona con el oxígeno se oxida. Todo lo que reacciona con el oxígeno le quita electrones. Porque el oxígeno, como un no metal, es electrofílico, es decir, es amante de los electrones. Entonces, lo que él hace cuando reacciona con otro elemento es quitar electrones. Y eso se llama oxidación. Hacemos la verificación de los resultados, contrastamos, sacamos las conclusiones y hacemos la limpieza. Entonces, ¿qué nos dice en la guía? Que le demos clic en la flecha. Entonces nos dice cuáles son las medidas de laboratorio que vamos a tener. Las medidas de laboratorio que vamos a tener son, primero, siempre usar bata de laboratorio, los guantes de nitrilo. Aquí hay un error, no deben ser de vinilo. No sé si en México acepten que los estudiantes trabajen con vinilo. Nosotros no, los de vinilo no sirven para químicos. Lentes de seguridad. Yo les decía que si una persona maneja moto perfectamente, las gafas de la moto le pueden servir. El agua, ¿cierto? El agua, que generalmente en el laboratorio no se maneja agua corriente, se maneja agua destilada. Un trapo para limpiar, siempre, para limpiar derrames, para limpiar las manos, para secarnos. Y en el laboratorio se tienen que tener ciertos comportamientos que es una cultura donde yo me mantengo seguro, donde yo cuido de mí y se llama autobioseguridad, y al cuidar de mí, cuido a los demás. Entonces no juego, no estoy entretenido, no escucho música, no atiendo llamadas, no atiendo a los compañeros que vienen a llamarme al laboratorio y no como. ¿Por qué? Porque como estamos manejando reactivos químicos, todo lo que yo coma se puede impregnar de esos químicos. Entonces vamos otra vez a la flechita y dice, planteemos la hipótesis. Dice, antes de comenzar el experimento, contesta la siguiente pregunta. ¿En qué categoría se clasifican los siguientes elementos metálicos? Chicos, vamos a la tabla periódica, sodio, potasio, calcio, magnesio. Yo les voy a colocar la tabla periódica. Chicos, ¿en qué categoría? ¿Metales, no metales o semimetales? ¿En dónde están esos
esos elementos que nos acaban de decir. Sodio, calcio, potasio, magnesio. Metales. Muy bien, excelente, gracias. Entonces vamos a decir, son metales. ¿Listo? Son metales. ¿Y los de abajo? Ah, profe, pues están al otro lado, ¿cierto? Están al otro lado, ¿deben ser? ¿Deben ser qué? No metales. Así de sencillo. Muchas gracias, Sandra. Entonces, son no metales. Y a esto lo que nosotros le llamamos hipótesis o lo que nosotros le llamamos expectativas. Cuando llegan ustedes a los laboratorios y dicen, profe, yo quiero ver la reacción. ¿Será que sí nos va a dar? ¿Será que no nos va a dar? Algunos estudiantes, en la medida en lo que yo llevo el tiempo, dicen, profe, es que siempre que yo estaba en un laboratorio de química, ningún ensayo da. Yo les cuento que a mí no me pasa eso. En mi vida, si mucho, 1 o 2 laboratorios en mi vida no me han dado un resultado. ¿Y eso puede pasar? Sí, puede pasar, chicos. Pero ojo que eso es muy, muy difícil que pase. Normalmente las prácticas de laboratorio ya están estudiadas, ya están tan analizadas, chicos, que da porque da. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces dice, ojo, ¿en qué categoría y qué reacción tendrán al calentarse? Hombre, profe, pero a mí me dijiste que íbamos a reaccionarlos con el oxígeno, pero no me dijiste que los íbamos a calentar, chicos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando prendemos candela? La candela reacciona por el oxígeno. Cuando hay un incendio, chicos, una persona se está quemando, ¿usted cómo hace para apagar a la persona? Sofoca el oxígeno, es decir, le quita el oxígeno. En el momento en el que usted le quite el oxígeno, esa persona se deja de quemar porque no hay quien encienda la llama. El que enciende la llama, el que es comburente, es el oxígeno. Si esa llama no tiene oxígeno, no hay candela. Entonces eso quiere decir que vamos a calentarla. Y cuando yo la caliento, lo primero que hace la sustancia es reaccionar con el oxígeno del aire. Por eso es que las puertas se oxidan. Por eso es que si un metal o algo yo lo dejo húmedo, se oxida, es con el oxígeno del aire. Entonces, ¿por qué vamos a calentar? Porque al calentar aceleramos la reacción con el oxígeno del aire. Entonces, si yo voy a reaccionar un metal con oxígeno y lo voy a calentar, ¿ustedes qué creen que vamos a obtener? ¿Qué creen ustedes que vamos a obtener? ¿Qué creen ustedes? Prueba, me repite la pregunta que no la escuché. Claro que sí, con mucho gusto. Chicos, vamos a calentarlo. Eso quiere decir que vamos a aumentar la temperatura para que la reacción con el oxígeno del aire se dé mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando yo lo caliento y el metal, en este caso los metales, reaccionan con el oxígeno? ¿Qué creen ustedes que se produce? Miren la pantalla, yo lo estoy copiando. El resto lo complementan ustedes. Es la hipótesis de ustedes. Profe, pues físicamente no sé bien, pues no sé bien qué puede pasar, pero entonces ya si el oxígeno empieza a robarle los electrones a los metales. Muy bien, yo te hago una pregunta, Sandra. ¿Qué pasa cuando una puerta se te oxida? Cuando una puerta se te oxida, esperen, chicos, yo cierro la ventana que es que... Listo. Que es que el helicóptero no nos deja escuchar. Listo, muy bien. Eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que... Sandra, ¿qué pasa con las puertas cuando se te oxida? ¿Qué ves tú? ¿Qué pasa con ellas? Ya se empiezan a deteriorar, pues se van como... Muy bien. ¿Y cómo crees? Si la puerta es de hierro, ¿tú qué crees? ¿Qué compuesto se forma? ¿Qué compuestos crees que se forma, Sandra? Y no, ¿y los demás? ¿Y los demás qué? La única que me está respondiendo es Sandra. ¿Y los demás qué? Chicos, ¿qué creen ustedes que se forma? ¿Qué pasa si la puerta es de hierro? ¿Qué creen ustedes que se forma? ¿Mm? Que produce la oxidación. Sí, muy bien. ¿Quién lo dijo? Sol Milena. Sol Milena, ¿qué dices tú que se produce que te escucho muy bajito? Que no se produce la oxidación. Sí, muy bien, pero se produce una oxidación. Pero, ¿cuál es el resultado? Si el metal que se oxida es hierro, ¿qué producto queda?
Profe, ¿no es algo así como óxido ferroso o no? Muy bien, Sandra. Óxido de hierro, óxido de hierro. Entonces, ¿qué se producen? Óxidos de los metales, óxidos de los metales. Y ojo con lo que les voy a preguntar. ¿Será, chicos, que si yo reacciono con los metales, que son la mayoría, que son estos, el producto es alcalino o básico o ácido? ¿Qué creen ustedes? ¿Alcalino o lo que nosotros llamamos básico o ácido? Y la respuesta es ¿por qué? ¿Por qué crees tú que es ácido? ¿Por qué crees tú que es básico? No es ácido porque se está haciendo una oxidación. ¿Qué dice Sol Milena otra vez? Que si no es ácido porque se está produciendo una oxidación. Muy bien, no hay problema, Sol Milena. Vamos a colocar metales ácidos. ¿Listo? Vamos a colocar, se producen óxidos de metales ácidos. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, profe. Entonces vamos a hacer la hipótesis de abajo. ¿Qué creen ustedes que nosotros obtendríamos? Y al reaccionar con el oxígeno, ¿se produce qué? Con los no metales. ¿Qué creen ustedes? Pues otra vez óxidos no, pero de los no metales. Muy bien, óxidos de no metales. Listo, vamos a colocarlo así, Sandra Lucía. Perfecto. Muchas gracias por ayudarme, Sandra, porque sé que pues estás contestándome. Y no solamente eso, yo les hago una pregunta. Resulta que en un laboratorio pasado, yo creo que ustedes cogieron el azufre, ¿cierto? E hicieron un calentamiento y luego pusieron la llama. ¿Ustedes recuerdan qué pasa cuando uno coloca la llama? Eso era azufre, ¿sí lo recuerdan? Que fue en imantación, creo que era el laboratorio. Ustedes ponían, incrementaban el calor y había azufre y había hierro. Y al colocar el calor, el que se evaporaba era el azufre. Y cuando yo terminaba, al tubito le ponían candela. ¿Qué pasaba cuando le ponían candela al tubito? ¿Qué pasaba, chicos? ¿Y será que son ácidos o básicos? Profe, eso no serían básicos porque como no son metales. Bueno, listo. Entonces vamos a colocar básicos. Sol, muchas gracias. Excelente. Básicos. Listo, muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí. Listo, muy bien. Esta es nuestra hipótesis. Esto es lo que vamos a obtener. Entonces me voy para el laboratorio. Y ojo, miren lo que dice el laboratorio. Miren el laboratorio tan completico que es y dice así. Dice, revisa todas las sustancias, elige una de ellas, luego conoce todo el material haciendo clic sobre los elementos y lleva a la mesa lo que sigue. Es decir, nos da unos materiales que necesitamos. Y me dice, arrastra el material necesario de acuerdo con la sustancia que elegiste. Nos están ofreciendo calcio, nos están ofreciendo potasio, nos están ofreciendo sodio como metales. Y nos están, mire, acá dice metales. Y luego me están ofreciendo como no metales carbono y azufre. Yo solamente les voy a hacer la práctica con un solo elemento. Sea metálico o no metálico, uno solo. El resto lo hacen ustedes. Entonces, chicos, escojan un no metal o un metal y uno solo. Escojan, chicos, para la práctica. Escojan un solo elemento. Ánimo, chicos. Los no metales, ese amarillito, no sé, no sé cómo se llama. No te preocupes, Mariana. Azufre, azufre. ¿Listo? Mira, si tú te paras acá, nos va a decir azufre. Y ojo, Mariana, siempre que tú tengas azufre, ¿tú nunca has ido a un volcán, Mariana? ¿Nunca has ido, por ejemplo, al Nevado del Ruiz? No. Entonces, Mariana, cuando vayas, porque sé que más adelante vas a tener la oportunidad de ir, porque la vida es muy larga, muy bonita y nos da muchas experiencias, cuando vayas, ve por donde se cayó alguna vez, donde fue lo del Nevado del Ruiz, que es lo de
Armero Guayabal, lo de Armero, y ve por el lado de eso y te vas a dar cuenta que todas las piedras son amarillas, 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 y algunas son no amarillas, sino un amarillo quemado. Eso significa el azufre cuando ha sido pasado por candela, es decir, cuando ha tenido altas temperaturas. Entonces, cuando tú lo cojas, coge el azufre, que el azufre no te hace daño, coge el azufre y ponlo en la mano y te vas a dar cuenta que es amarillo, es un amarillo, amarillo bonito. Es más, Mariana, alguna vez te invito a que vayas a una tienda química y pidas o cotices azufre y te sacan una bolsita con unas piedras, unas rocas o un polvo amarillo y te vas a dar cuenta que ese es el color. ¿Listo? Todos los químicos, todos los elementos en la naturaleza tienen un color característico. Mariana, ¿tú sabes cómo es el color del carbón? No, no es negro. Mariana, ¿qué dices? Es negro, profe. Muy bien, ¿por qué? María Fernanda, cuéntanos por qué es negro. ¿Cómo sabes que es negro? María Fernanda, ¿cómo sabes que es negro? Profe, porque ya está quemado, no. Angélica, me da risa eso que acabas de decir. No, él por naturaleza es negro. Por su color. No solamente eso, chicos, ¿ustedes manejan lápiz de grafito, lápiz o minas en el portaminas? Sí. ¿Y de qué color son las minas? Negra. Eso es grafito, carbono puro. ¿Entendieron? Profe, eso, pero el color no es que dicen, pues hay una cosa que es porque absorben como las ondas de luz, una cosa así. Listo, muy bien, Sandra. Eso quiere decir que el carbono como tal, el elemento, el átomo, absorbe todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Excelente, Sandra. Pero su color, es decir, lo que nosotros vemos es negro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, ustedes cogieron el azufre, entonces sacamos el azufre. Como sacamos el azufre, vamos a sacar los elementos. Entonces me dice vaso de precipitado, bajo el vaso de precipitado. Me dice gotero, bajo el gotero. ¿Listo? Me dice que baje el mechero Bunsen. Ah, listo, bajo el mechero Bunsen. Luego me dice lapiceta. Ojo, chicos, en México lapiceta es un frasco. Entonces, frasco con agua destilada. Indicador universal, bajo el indicador universal. Pero, chicos, yo también necesito espátula, entonces bajo la espátula, porque para manejar el azufre necesito espátula. Pero ¿será que para calentar, yo voy a calentar y le voy a poner la mano directamente a eso? No, entonces bajamos un trípode para que nos sirva para poner a calentar. Bajemos los tubos de ensayo, bajemos esta cápsula por si nos toca derretir, bajemos esto, mejor dicho. Vamos a bajar la mayoría del material, por si lo necesitamos. ¿Listo? Listo, ya tenemos el material. Entonces le damos clic. Entonces miren lo que dice aquí. Activa los objetos iluminados con un clic y arrástralos y suéltalos en la región indicada en color naranja. Entonces me está diciendo que coja el vaso de precipitado. Cojo el vaso de precipitado y lo activo. Entonces le voy y le proporciono 20 mililitros de agua y le estoy aplicando indicador, unas goticas, 1 y 2. Miren el color del indicador, es amarillo, ¿ok? Amarillo. Entonces cerramos acá. Luego me dice que con la espátula agarre parte de ese azufre y lo coloque, ojo, en la cucharita y lo ponga a ignición. Miren, chicos, voy a colocarlo a ignición. Voy a llevar entonces esto hasta este punto y lo coloco a ignición. Miren lo que va a pasar. Entonces vamos a ver la reacción que ocurre cuando yo llevo el azufre a candela, es decir, cuando le pongo esto llama y lo pongo a reaccionar con el oxígeno. Aquí van a ver la reacción y aquí nos van a escribir la ecuación estequiométrica de la reacción. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic. Miren, chicos, miren. La pregunta es, ¿para qué colocamos este Lenzmeyer? ¿Para qué creen ustedes? Miren qué es lo que está pasando. Ah, ¿por qué creen ustedes que tapamos el tarro? ¿Qué se produjo? ¿Qué se produjo, chicos? Cuéntenme ustedes qué se produjo. Una evaporación. Muy bien, Sol, pero
Una evaporación, que es el proceso, pero ¿qué se produjo? ¿Un gas, un sólido o un líquido? Un gas. Muy bien, Sol, excelente. Entonces, ojo, se produjo un gas que hemos capturado en el matraz, en el Erlenmeyer. Y la reacción es, profe, el azufre reaccionó con el oxígeno y se produjo óxido de azufre. Muy bien, con la compañerita de ustedes, ¿cómo es que es el nombre? Sandra Lucía, con Sandra Lucía, habíamos dicho que se producía óxido de no metal. Primer acierto, Sandra Lucía, se produjo un óxido de no metal. Segundo acierto, Sol Milena, hemos producido un gas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí recuerdan ustedes que yo les dije sí, qué se produce? ¿Qué recuerdan ustedes cuando en aquel laboratorio ustedes pusieron candela y luego ponían un fósforo? Hacía ¡puf! ¿Cierto? Quiere decir que hay un gas. Hay un gas. Muy bien. Entonces voy a volverles a presentar otra vez la reacción. Viene el oxígeno y cada azufre se enlaza con dos oxígenos. Eso quiere decir que se produce óxido de azufre y este es el resultado. Mira el gas, mira el gas. Muy bien. Eso quiere decir, en este momento, ¿entendieron la reacción que ocurrió o no? ¿Entendieron la reacción que ocurrió? Chicos. Sí, profe. Muy bien, Sol, gracias. Eso quiere decir, chicos, que entonces aquí tenemos la reacción a nivel molecular y aquí tenemos la ecuación estequiométrica que nos dice que el azufre reacciona con oxígeno formando óxido de azufre. Primer acierto de la compañera, se produce un óxido de un no metal. Vamos a ver, seguimos, pero resulta que para poder saber si ellos son básicos o ácidos, vamos a diluir ese gas. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces cogemos el agua con el indicador nos va a decir si es ácido o básico, y lo adicionamos al matraz donde está el gas. Mezclamos y miren el color, chicos. Cuando yo le adicioné el agua, miren la reacción. El agua me hidrató las moléculas de óxido de azufre. Entonces, ¿qué pasó? Óxido de azufre más agua me produce ácido sulfuroso. ¿Listo? Pero más importante, chicos, ¿de qué color me dio la reacción? ¿De qué color? Naranja. ¿Naranja? Estaba amarillo. Entonces, yo quiero que me digas si esto para ti es naranja o es rojo. Y que lo relaciones con esta escala de pH, donde nos dice que rojo así es muy ácido, esto es menos ácido, llega al neutro, ¿cierto? Donde estábamos, y luego sigue al básico. ¿Qué dices? Ah, no, profe, ese sí es como neutro o ácido. No, María Fernanda, o es ácido o es neutro. Es ácido. Profe, Ácido. yo lo veo como entre el rojo y el anaranjado, o sea que está como en la mitad, no sé si lo logras ver como en ácido. Muy bien, entonces yo digo, ojo, neutro solamente es aquí, amarillo, este y este nomás, estos tres. Entonces en este caso, ¿este qué es? ¿Ácido o básico? Ácido. Entonces, habíamos dicho, chicos, que cuando un no metal reacciona con oxígeno, se forma un óxido de no metal. En eso acertamos. Pero luego cuando dijimos si es ácido o básico, no acertamos porque dijimos que era ácido porque es un no metal. Resulta que los no metales, que era básico. Resulta que los no metales producen sustancias ácidas, porque al reaccionar con el agua se convierten en ácidos, ¿ok? Entonces, ¿quiero volver a ver la reacción, profe? Claro que sí, mire, ahí está. ¿Cómo se forma la reacción? ¿Listo? ¿Y qué es lo que se forma? Aquí está la ecuación estequiométrica y me está diciendo cuál es y el nombre de lo que se produce. Entonces me está diciendo que lleve el matraz a los tubos y vamos a adicionarlo a los tubos. Muy bien. Entonces vamos a la flecha. Entonces miren lo que nos dice. ¿Qué sustancia escogimos? El azufre. ¿Lo calentamos? Sí, lo calentamos y se formó dióxido de azufre. Cuando lo mezclamos con agua destilada, pues se formó el ácido sulfuroso. Listo, muy bien. Quiero verlo, ahí está. Listo, quiero ver el ácido sulfuroso, aquí está. Entonces, chicos, ¿qué tipo de sustancia nosotros cogimos? ¿Un metal o un no metal? ¿O qué tipo de elemento? No metal. Muy bien, no metal. Mariana, con seguridad que así es, está muy bien.
cogimos un indicador. En este caso, cogimos el color del indicador. ¿En qué quedó? ¿En morado o en rojo? Rojito. Eso rojito significa que es ácido o es básico o es neutro. Así es. Ah, muy bien, chicos. Entonces, para el primer resultado, cogimos un no metal, en este caso el azufre, se formó con el oxígeno dióxido de azufre. Cuando lo mezclé con agua para poder medir el pH, se formó el ácido sulfuroso, es decir, que forma sustancias ácidas. Eso quiere decir un no metal. El color fue rojizo, el del indicador, y me dio una sustancia ácida. Vamos a ver en el informe que me están pidiendo. Entonces me dice, listo, el azufre, el símbolo, la reacción producida con el oxígeno, la reacción con el agua, el tipo de metal, la coloración y el resultado final. Con eso llenan esta tabla. Ah, profe, pero la aplicación me la está dando. Ah, pues muy fácil. Hagan todas las reacciones y aquí les va a salir el resumen. Y este resumen es el que ustedes deben reportar en la guía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron lo que les acabé de decir? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Dime. Muy bien. Entonces, resulta que después nos ponen a comparar elementos, el calcio con el azufre. Entonces, aquí lo del elemento metálico, aquí lo del elemento no metálico. Profe, ¿pero cuáles? El calcio y el azufre. En la siguiente, el potasio y el carbono, ¿ok? Y lo mismo, comparar los dos elementos. ¿Qué características tiene él como elemento metálico? ¿Qué características tiene él como elemento no metálico? Ahora miren que acá, bueno, nosotros en la práctica ahora hicimos azufre. Entonces me dicen, en el elemento azufre, en las diferencias químicas. Entonces dice, para el procedimiento necesita un Erlenmeyer, una cucharita metálica, un agitador de vidrio, un indicador de fenolftaleína y agua destilada. Este procedimiento se hace con la cámara de extracción de gases por bioseguridad. Entonces, a responder, ¿el elemento es metálico o no metálico? Pues ustedes responden acá. ¿Qué color toma la solución? Ustedes responden acá. ¿De qué color es la solución ácida o básica? Aquí está. Listo, muy bien. Entonces, más adelante les van a decir, aquí, con el potasio, a ver, entonces, potasio con oxígeno, el calcio con el agua, el oxígeno, no, entonces busquemos el que ustedes hicieron. Ah, bueno, entonces todo esto que está aquí, chicos, todo esto que está aquí, sale de todo lo que ustedes hacen en esta aplicación. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Qué hicimos? Contrastamos lo que habíamos dicho en la hipótesis, sacamos una conclusión, ¿cierto? Ya lo hicimos, y al final se hace la limpieza. Que la limpieza, pues ustedes se la están evitando porque no están yendo al laboratorio. Pero al igual la tendríamos que hacer. Listo. Chicos, ¿hay alguna duda sobre el manejo de la plataforma? ¿Sobre el manejo de la aplicación? ¿O no? O sea, profe, que este laboratorio de metales y no metales más bien se basa en la información con el link que está allí, o sea, con la página que acabamos de hacer. Así de sencillo, Sol Milena. Todo sale de acá. Sale pues de leer las consultas, por ejemplo, esta primera parte donde yo les dije que iban a ir a Wikipedia, eso sí es una consulta. Pero lo demás se hace con esta aplicación. ¿Listo? Ah, bueno, Profe, gracias. Dime. ahí en un cuadrito que nos mostraste lo de los colores, primero es el color del no metal con el óxido, pues cuando se convierte en óxido, ¿cierto? Y ya luego Sí. es el del pH, pues de si es ácido, si es ácido. Exacto. Es que el color rojizo con la escala de pH me dice si es ácido o es básico o si es neutro. ¿Listo? Listo. Perfecto, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos bien? Profe, yo le pregunto, Dime. sino que yo mirando la tabla del control de notas, aparece que ayer nos llegaba la nota del informe 2. Entonces no sé si es que no lo has calificado o a mí no me llegó, pues a mi compañera a mí no nos llegó la nota. No, Sandra, no lo he calificado, pero sí dice que ayer. Sí, ¿Segura? dice 21. Pero dice fecha de entrega o fecha de llegada de la nota. Fecha de llegada. Ah, bueno, entonces no los he terminado de calificar. Debe estar llegando entre esta semanita antes del jueves. ¿Listo? Ah, bueno, pues. Bueno, Sandra Lucía, te cuida. Si no te ha llegado es porque no lo he calificado. ¿Listo? Chicos, ¿listo? ¿Alguna duda adicional?
Sandra, me alegra mucho que ya estés manejando las fechas con la tabla de control. ¿Listo? Chicos, ¿alguna duda? Bueno, chicos, entonces no me queda más sino decirles que entonces que estaré atenta a cualquier duda de su parte. Y este laboratorio es mucho más sencillo. Recuerden que la aplicación les va a dar toda la información y ya lo único que les pedimos es que con respecto a esa información que les da la aplicación, hagan análisis que ustedes hacen con respecto a lo que aprenden, ¿ok? ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, así como Angélica, sí viste que salíamos tempranito, no te preocupes que te va a ir muy bien. Y chicos, les deseo un buen y feliz resto de tarde. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Listo. profe. Listo, chicos, que les vaya muy bien. Voy a dejar de grabar. Gracias, profe. Ok. Bueno, Chao. profe, gracias. Hasta